El ciclo hidrológico es el proceso de circulación del agua entre los distintos compartimentos de la hidrosfera. Se trata de un ciclo biogeoquímico en el que hay una intervención mínima de reacciones químicas y el agua solamente se traslada de unos lugares a otros o cambia de estado físico. Una parte del agua puede reincorporarse al manto con los sedimentos oceánicos de los que forma parte cuando estos acompañan a la litosfera. La mayor parte de la masa del agua se encuentra en forma líquida, sobre todo en los océanos y mares, y en menor medida en forma de agua subterránea o de agua superficial, por ejemplo en los ríos y arroyos. El segundo compartimento por su importancia es el del agua acumulada como hielo, sobre todo en los casquetes glaciares antártico y groenlandés, con una participación pequeña de los glaciares de montaña, sobre todo de las latitudes altas y medias y también de la banquisa. Por último, una fracción menor está presente en la atmósfera como vapor o en estado gaseoso como nubes. Esta fracción atmosférica es, sin embargo, muy importante para el intercambio entre compartimentos y para la circulación horizontal del agua, de manera que se asegura un suministro permanente a las regiones de la superficie continental alejadas de los depósitos principales. El agua existe en la Tierra prácticamente en tres estados: sólido, hielo o nieve; gas, vapor de agua; y líquido, océanos, ríos, lluvia, los cuales están en constante cambio. El agua de la superficie se evapora, el agua de las nubes precipita, la lluvia se filtra por la tierra, etc. Sin embargo, la cantidad total de agua en el planeta no suele cambiar. La circulación y conservación de agua en la Tierra se llama ciclo hidrológico o ciclo del agua. Cuando se formó hace aproximadamente 4.500 millones de años, la Tierra ya tenía en su interior vapor de agua. En un principio era una enorme bola en constante fusión, con cientos de volcanes activos en su superficie. El magma, cargado de gases con vapor de agua, emergió a la superficie gracias a las constantes erupciones. Luego la Tierra se enfrió, el vapor de agua se condensó y cayó nuevamente al suelo en forma de lluvia. Podríamos considerar que el ciclo hidrológico comienza con la evaporación del agua desde la superficie del océano. A medida que se eleva, el aire humedecido se enfría y el vapor se transforma en agua. Es la condensación. Las gotas se juntan y forman una nube. Luego caen por su propio peso, la precipitación. Si en la atmósfera hace mucho frío, el agua cae como nieve o granizo. Si es más cálida, caerán gotas de lluvia. Una parte del agua que llega a la superficie terrestre será aprovechada por los seres vivos. Otra escurrirá por el terreno hasta llegar a un río, un lago o el océano. A este fenómeno se le conoce como escorrentía. Otro porcentaje del agua se filtrará a través del suelo, formando capas de agua subterránea, conocidas como acuíferos. El ciclo del agua tiene una interacción constante con el ecosistema, debido a que los seres vivos dependen de este elemento para sobrevivir y a su vez ayudan al funcionamiento del mismo. Por su parte, el ciclo hidrológico presenta cierta dependencia de una atmósfera poco contaminada y de un cierto grado de pureza del agua para su desarrollo convencional, ya que de otra manera el ciclo se entorpecería por el cambio en los tiempos de evaporación, condensación, etc. El ciclo del agua emite una gran cantidad de energía, la cual procede de la que aporta la insolación. La evaporación es debida al calentamiento solar y animada por la circulación atmosférica que renueva las masas de aire y que es a su vez debida a diferencias de temperatura igualmente dependientes de la insolación. Los cambios de estado del agua requieren o disipan mucha energía por el elevado valor que toman el calor latente de fusión y el calor latente de vaporización. Así, esos cambios de estado contribuyen al calentamiento o enfriamiento de las masas de aire y al transporte neto de calor desde latitudes tropicales o templadas hacia las latitudes frías y polares, gracias al cual es más suave en conjunto el clima. Si tuviéramos que hacer un balance del agua, si despreciamos las pérdidas y las ganancias debidas al vulcanismo y a la subducción, el balance total es cero. Pero si nos fijamos en los océanos, se comprueba que este balance es negativo, se evapora más de lo que precipita en ellos, y en los continentes hay un superávit, es decir, que se precipita más de lo que se evapora. Estos déficit y superávit se compensan con las escorrentías superficial y subterránea que vierten agua del continente al mar.
Por último, también existen unos efectos químicos del agua. El agua, al desplazarse a través del ciclo hidrológico, transporta sólidos y gases en disolución. El carbono, el nitrógeno y el azufre, elementos todos ellos importantes para los organismos vivientes, son volátiles y solubles y, por lo tanto, pueden desplazarse por la atmósfera y realizar ciclos completos, semejantes al ciclo del agua. La lluvia que cae sobre la superficie del terreno contiene ciertos gases y sólidos en disolución. El agua, que pasa a través de la zona insaturada de humedad del suelo, recoge dióxido de carbono del aire y del suelo y de ese modo aumenta de acidez. Esta agua ácida, al llegar en contacto con partículas de suelo o roca madre, disuelve algunas sales minerales que al fin y a la postre llegan en su mayoría a los mares y océanos.